Existen experimentos que dejan huella, que sacuden nuestra visión del mundo y nos obligan a replantear la naturaleza humana. El experimento de Milgram es, sin duda, uno de ellos. Surgido en los turbulentos años 60, esta investigación no solo demostró hasta qué punto podemos obedecer órdenes que consideramos injustas, sino que también abrió una brecha en nuestra comprensión de la moral, el poder de la autoridad y la fragilidad del individuo ante sistemas represivos. Hoy, en Historias de la Historia, nos sumergiremos en su contexto, sus resultados y sobre todo, cómo esa oscura revelación puede ayudarnos, paradójicamente, a ser más humanos. El contexto histórico del experimento de Milgram. A comienzos de la década de 1960, el mundo seguía sacudido por la Segunda Guerra Mundial y los juicios de Nuremberg. ¿Cómo era posible que tanta gente hubiera obedecido órdenes atroces sin cuestionarlas? ¿Se podía culpar solo a los líderes o también a los individuos comunes que acataron con frialdad esas directrices inhumanas? Stanley Milgram, psicólogo estadounidense, concibió su famoso experimento en la Universidad de Yale con estas preguntas en mente. Inspirado en los ecos del Holocausto y la obediencia ciega de quienes solo cumplían órdenes, Milgram buscó medir hasta dónde llegaría una persona corriente al infligir sufrimiento a otro ser humano si la autoridad se lo ordenaba. El contexto era claro. Tras la guerra, el planeta se debatía entre la voluntad de entender el mal a escala social y el deseo de creer en la bondad intrínseca del ser humano. La metodología del experimento. El procedimiento era ingeniosamente simple y a la vez perturbador. A los participantes se les hacía creer que estaban colaborando en un estudio sobre aprendizaje y memoria. Una víctima, en realidad un actor, se sentaba en una sala contigua conectada a un generador eléctrico falso. El voluntario, bajo la supervisión de un experimentador con bata blanca, debía aplicar descargas eléctricas cada vez mayores a la víctima cada vez que ésta respondía mal a una pregunta. Mientras tanto, la víctima fingía dolor, súplicas e incluso gritos de pánico. La clave: cada vez que el participante dudaba, el experimentador le recordaba su obligación de continuar. Muchos, aterrados, vacilantes y sudorosos, siguieron adelante a pesar de oír los gritos. El rango de obediencia resultó ser escalofriantemente alto. La mayoría llegó a aplicar las descargas hasta niveles que, en teoría, serían mortales. Resultados y reacciones iniciales. El hallazgo central fue tan contundente como inquietante. La mayoría de las personas obedecía a la autoridad, aunque ello supusiera causar daño serio a otro. Esto no es solo la constatación de la tendencia a la obediencia ciega, sino el retrato de nuestra vulnerabilidad ante la presión social. Como señaló Herbert C. Gilman, experto en procesos de obediencia, el experimento mostraba el poder del contexto y la jerarquía por encima de la moral individual. Thomas Blaise, biógrafo y estudioso de Milgram, destacó que los resultados superaron las expectativas iniciales del propio Stanley. Gina Perry, quien más tarde investigaría las interioridades del experimento, mostró que, incluso con matices y críticas metodológicas, la esencia permanecía. Las personas somos más influenciables de lo que creemos, especialmente ante símbolos de autoridad. En España, figuras como José Luis Pinillos o Emilio Mira y López contextualizaron la relevancia de estos hallazgos en sociedades que habían vivido dictaduras o tensiones autoritarias. Ignacio Martín Baró, asesinado por un batallón durante la Guerra Civil salvadoreña, entendía perfectamente el alcance de la obediencia ciega en contextos violentos. Para él, y otros como Amparo Caballero Fernández, estos experimentos evidenciaban la necesidad de repensar la responsabilidad individual. Interpretaciones y debates posteriores. El experimento de Milgram no fue recibido con indiferencia. Al contrario, generó polémica ética y un intenso debate en el ámbito de la psicología. Philip Zimbardo, famoso por el experimento de la cárcel de Stanford, encontró un eco en la conclusión de Milgram. El contexto y la situación ejercen una presión brutal en el individuo. Paul Ekman, estudioso de las emociones, vio en este caso las tensiones entre empatía y obediencia, y divulgadores como Neil deGrasse Tyson o Richard Dawkins
Alejados de la psicología social pero sensibles a la naturaleza humana, han recordado cómo la ciencia, a veces, nos enfrenta a nuestros propios demonios. En España, divulgadores como Margarita del Val, Alfredo Corel, Pablo Herrero Subalde o Elsa Punset han destacado en foros contemporáneos que las enseñanzas de Milgram no son simples anécdotas del pasado, sino alertas sobre cómo funcionamos en masa, sobre cómo la autoridad y el miedo pueden anular nuestra empatía. Si eres capaz de entender esto, estás más cerca de resistir a la manipulación. Usar el conocimiento de Milgram a nuestro favor. La gran lección del experimento de Milgram es que no somos autómatas programados para hacer el bien. Nuestra moral se ve fácilmente erosionada si alguien en posición de autoridad nos empuja a actuar contra nuestros valores. ¿Cómo aprovechar este conocimiento para mejorar nuestras vidas y sociedades? Primero, reconocer nuestra propia vulnerabilidad. Saber que podríamos ceder ante la presión es el primer paso para desarrollar una postura crítica. En el ámbito laboral, comprender esto puede ayudar a evitar ambientes tóxicos donde se acata todo sin cuestionar. En la vida cotidiana, nos motiva a no dejarnos intimidar por figuras que se presentan como incuestionables. Emprendedores internacionales como Elon Musk o Bill Gates y españoles como Pablo Herrero Subalde, Javier Creus o Marta Grañó pueden aprovechar esta comprensión psicológica para construir organizaciones más éticas. Si entendemos que la obediencia ciega puede llevar a abusos, las empresas y proyectos pueden diseñar estructuras donde la crítica constructiva y la deliberación sean valores centrales. De la misma forma, en educación, formar estudiantes con pensamiento crítico es una vacuna contra la obediencia destructiva. La reflexión ética debe acompañar a la transmisión del conocimiento. Lecciones para el presente y el futuro. Nuestras sociedades modernas no están exentas de peligros y derivas autoritarias. Pueden venir de gobiernos, corporaciones o simples líderes carismáticos que nos inviten a hacer cosas que, en frío, no aceptaríamos. Entender el experimento de Milgram nos da una herramienta clave, la conciencia de que la obediencia no es una virtud en sí misma, sino que debe ir acompañada de criterio, empatía y reflexión. En un mundo donde la información fluye vertiginosamente, donde las noticias falsas se mezclan con las reales y donde el carisma de ciertos líderes puede nublar la vista, Milgram nos recuerda que la ética no se delega. Cada uno de nosotros debe asumir su responsabilidad, cuestionar las órdenes injustas y, llegado el caso, desobedecer. Como señalaba Ignacio Martín Baró, la liberación del ser humano comienza con la liberación de la mente. Y esa liberación empieza por reconocer hasta qué punto somos maleables ante la autoridad. Con estos aprendizajes, no miramos el pasado con vergüenza, sino con la determinación de no repetirlo. Que el experimento de Milgram sea el recordatorio de que, si no cuidamos nuestro pensamiento crítico, podemos ser marionetas que bailan al son de un titiritero vestido de autoridad. El experimento de Milgram es un espejo inquietante en el que podemos reconocernos, aunque no nos guste lo que veamos. Nos muestra que el mal no siempre es obra de monstruos, sino que a menudo brota de la obediencia ciega de personas comunes, como tú y yo, que presionadas por la autoridad terminan haciendo lo impensable. Pero este conocimiento no está para hundirnos en el pesimismo, sino para alumbrar el camino hacia la responsabilidad y la libertad. Con la lección de Milgram en la mano, podemos construir sociedades más justas, organizaciones más humanas y vidas más coherentes. Porque entender que somos vulnerables no nos hace débiles, nos hace conscientes. Y es en la conciencia donde reside la posibilidad de elegir el bien, incluso cuando la bata blanca de la autoridad nos indique lo contrario.